Hay un hijo del hombre y hay un hijo del hombre. El Señor es el Hijo del hombre y el Hijo del hombre es aquel que fue hecho por el Hijo del hombre. El Hijo del hombre recibió de Dios la facultad de crear. Él tiene también la de engendrar. Evangelio de Felipe. A lo desconocido. Hablábamos la semana pasada sobre la figura enigmática de María Magdalena y Jesús de Nazaret. Es mucho lo que se ha escrito, y si hay alguien que ha escrito mucho sobre María Magdalena y Jesús de Nazaret, ese es José Luis Jiménez. José Luis, muy buenas de nuevo. Hola, Fran. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. La semana pasada nos quedamos ahí con los cuatro a la pregunta que te hacía Claudia Burr, que la tenemos aquí también con nosotros. Hoy a ver si te podemos dejar hacer alguna preguntita más, que la semana pasada no nos dio tiempo. Bueno, yo es que ya me conocéis, me embalo y si no me paráis puedo llegar... Yo encantado, José Luis, yo encantado. Mira lo que estaban diciendo desde el control, qué interesante lo que está hablando. Digo, hombre, más que interesante. José Luis, decíamos que es mucho lo que se ha escrito sobre María Magdalena, y sobre todo tú has escrito mucho sobre la figura de María Magdalena. Vamos a hablar de algunos de tus libros, en la cual ilustras perfectamente lo que ha sido la historia y ese pasado histórico de María Magdalena. Pues sí, mira, sobre María Magdalena he escrito un total de 4 libros, aunque yo primero diferencio los 3 primeros, que es una trilogía. Empecé con el legado de María Magdalena, lo publiqué en el 2005. En este primer libro, que es una investigación, yo siempre lo aclaro porque a veces piensan, como utilizo parte de narrativa para algunos capítulos, pues quien no conoce o no lo ha visto piensa que puede ser una ficción o una novela. No es ficción, no es novela, es una investigación donde además aportó las pruebas físicas y los documentos o las evidencias, ¿no? Pues el primer libro, El legado de María Magdalena, aquí muestro en esta investigación el descubrimiento que hago de un retablo que está en un monasterio cisterciense en Tarragona, en Santes Creus, es el monasterio, donde aquí los descendientes de los caballeros templarios, de los que si hay tiempo hablaremos en otro momento, van a dejar constancia de esa evidencia, de ese conocimiento que tenían los cátaros que explicábamos en el programa anterior, que ellos conocían esta relación marital de Jesús y María Magdalena, la descendencia de ambos. Pues los caballeros templarios, que Claudia me empezó a preguntar en el otro programa, ya se me adelantó a los caballeros templarios, y digo, vamos a ir un poco por orden porque si no me voy a perder. Entonces van a dejar constancia en este retablo, que había permanecido en las sombras, por decirlo así, desde el año 1603, que se terminó, se empezó en 1587 creo, y se acabó en 1603, cuando fallece el último abad vitalicio, porque los abades en aquella época eran vitalicios, era para toda la vida, y a partir de aquel momento el rey ya dijo que se acabó eso de elegir un monje de forma democrática para que sea el abad y tal, que él impone el virrey del monasterio, y los monjes de allá, no eran monjes exactamente, pero bueno, los descendientes que quedaron, ¿no?, los hermanos legos, como se les llamaba a veces, van a dejar constancia de ese conocimiento que se fue transmitiendo de boca a oído y que era la relación marital de Jesús con María Magdalena y la descendencia de ambos. Entonces, en este retablo, que aparece ahora en imagen, está en esta iglesia monacal de Santes Creus. Como te digo, desde ese año había quedado allá
como en las penumbras, no llamó la atención de nadie, no aparecía ni siquiera en los archivos del Consejo de Valls, que es donde pertenece, ni siquiera estaba en el Museo Nacional de Cataluña, en el MENAC, que también fui a preguntar cuando lo encontré, ni siquiera en Patrimonio Nacional en Madrid. Yo cuando descubro este retablo, estoy avanzando mucho, no cuento la historia del libro, pero a mí me sorprendió, ¿no? Porque digo, ¿cómo puede ser que esto tan claro, tan evidente, no lo haya visto nadie en 425 años que lleva aquí? Y fíjate que además en el año 1835 se produce la desamortización de Mendizábal en España, que todos los monasterios y patrimonios que tenía la Iglesia pasan a manos privadas. Aquel monasterio había estado incluido en la desamortización, había sido afectado, y en cambio aquel retablo no se llegó a tocar. Seguía intacto, por alguna razón, del destino o de quien quiera. Bien, yo cuando llego allí, después de varios años, yo empecé a investigar esto, el tema de María Magdalena, hace más de 20 años. Llevo 20 años con el tema, y en aquel momento eran sobre el 2001, quiero recordar cuando empecé a investigar el tema, y yo no tenía cámara de fotografía digital, como ahora que todo es digital. Eran las cámaras típicas del carrete, que tenías que llevarlo a revelar, esperar unos días, verlo, y ostras, me ha salido bien, no me ha salido, tal, y volver, y así. Y estuve 3 años yendo y viniendo, porque no salían las fotografías. Eso dice mucho de la calidad del fotógrafo, Claudia? No de la cámara, sino del fotógrafo. No, porque este retablo, que ahora lo vamos a analizar grande, como vemos aquí en las imágenes, tiene una figura, representa a Juan Evangelista. Si vemos aquí, este personaje no es masculino, es femenino. Ahora vemos con atención, tiene los labios rojos, carmesí, tiene el pelo pelirrojo largo, incluso parece que tenga una diadema, no sé si tiene incluso un pendiente en un lado, pero bueno, tiene las ropas que se le representa siempre a María Magdalena, que es diríamos, la túnica roja, ¿no?, de la gran sacerdotisa. Vemos en la mano que tiene un cáliz. A mí me llamó la atención cuando veo este retablo, porque digo, esto no es un hombre. En los márgenes vemos que hay unas letras en un latín un tanto arcaico que hace referencia a Juan Evangelista, que es al quien se supone que iba dedicado al retablo, pero que luego veremos que no es así, sino que el personaje es una mujer, y es ni más ni menos que María Magdalena. En las iconografías de abajo inferiores, hay 7 en total, nos vamos a ir a la central. Ya la semana pasada, el programa anterior, os mostré unas fotografías que aparecía María Magdalena embarazada, abrazada a la cruz. Bueno, la vamos a ver para recordar, aunque no vamos ahora a profundizar en el tema porque ya lo hicimos, pero vemos en la imagen que efectivamente está embarazada y que es María Magdalena, ¿no? Luego, en los siguientes iconos que hay, vemos el descenso de la cruz de Jesús, ya lo comentamos, que eran los personajes que sí podían tocarlo, de acuerdo a la ley de Moisés, y hay el otro, que ahora vemos esta fotografía de la iconografía, donde ya aparece María Magdalena, también perfectamente identificada, con el cabello pelirrojo largo, la túnica roja, y tiene 2 criaturas, una en brazos y la otra de la mano, que yo creo que son 2 niñas, no son 2 niños, 2 varones, porque en aquella época a los varones siempre, que eran niños, se les pintaba con sus atributos masculinos, con el sexo, no se ocultaba. En cambio a las niñas sí, las niñas no veremos nunca que las pinten mostrándoles el sexo femenino, ¿no? Siempre se pintan o de lado o de espalda o con algo que no se vea. Y aquí no se les ve. ¿Por qué? Porque quieren indicar que son niñas. Además vemos que el tipo, el cabello, el mismo color pelirrojo, que son hijas, en este caso, de María Magdalena, ¿no?, y de Jesús. Pero ¿no podría indicar, en este caso, lo que estamos viendo, que simplemente simbolice que hubiera tenido más hijos, sino los 2 simplemente signifique que sea una multitud de hijos? Bueno, es que tiene varios significados luego. Claro. Yo en los libros, te estaba hablando del primer libro, tengo 3 más y por eso te decía en este, pero bueno, ya luego en el segundo lo explico con más detalle, pero también tiene la simbología de la dualidad, de lo gemelar. Entonces, claro, vamos a entrar luego en los análisis esotéricos, que hay muchos, y estos pues quizás ahora
nos extenderíamos, ¿no? Pero para narrar por encima un poco el contenido de cada libro, lo que me llevó a escribir cada libro, el que fui descubriendo, puesto que este retablo no se conocía. A efectos oficiales no existía en ninguna de las partes que os he comentado, ¿no? Esa fue la primera sorpresa, bueno, y el gran descubrimiento para mí de las pistas que yo iba recibiendo de la información para encontrarlo. De todo esto fue un proceso largo, ¿no? Yo decía que no tenía cámara digital y al principio tuve que hacer varios viajes. ¿Por qué? Porque este retablo está pintado al óleo. Entonces, al utilizar el flash, ¿qué hacía? La típica claro, luz de fondo. y no se veía. Y bueno, ¿cómo lo hago sin luz? Porque además allí no había luz. Te hablo del año 2001, 2002. Ahora el monasterio no tiene nada que ver como estaba entonces. Yo estaba en semipenumbras y además no había luces por allá, no había forma de enchufar nada para ver. El flash era peor, lo perjudicaba aún más la imagen. Y no había manera cómo podía hacer yo las fotografías bien para que se viese. Yo recuerdo que tenía entonces una persona que estaba con una editorial muy interesada y decía, pero claro, lo dices tú, pero no se ve bien, José Luis. ¿Y cómo lo hacemos? Y claro, se tiene que creer tu palabra, que se ve así. Y bueno, surgen las cámaras digitales y a partir de entonces es cuando ya puedo hacer la fotografía, ver que se ve, etcétera, ¿no? Y es cuando ya puedo publicar el libro. Y esto pues ocurre en el año 2005. Además coincide que sale en aquella época el Código Da Vinci de Dan Brown. Y bueno, pues esto hace que el personaje de María Magdalena pues sea muy conocido a nivel mundial, cosa que se agradece, ¿no? Sin entrar a valorar el contenido del libro, si hay exactitudes o no, ni siquiera. Lo único que tiene en común con el mío es que se presume en ese libro pues que María Magdalena, la esposa de Jesús, tiene descendencia, pero bueno, allí es una ficción, efectivamente, es una novela, y en el mío es una investigación con pruebas y evidencias, ¿no? Y este es el primer libro, El legado de María Magdalena. Luego me preguntáis si queréis cosas de él. El segundo que publico, 2 años después, es El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. El subtítulo ya te indica de qué va, y es que yo aquí lo presento como una partida de ajedrez, donde los personajes cristianos se van a corresponder con las fichas, las piezas del tablero de ajedrez, ¿no? Las blancas por un lado, las negras por otro, y se va a jugar una partida en la historia, que además es una partida de ajedrez real, que yo la tomé de una partida que se jugó de Campeonato Mundial en 1910, creo, y bueno, me dio mucho trabajo, ¿no?, para hacer coincidir todos los personajes con cada jugada de la historia, para acabar haciendo ese jaque mate a la Inquisición, ¿no?, que tiene mucho que ver. Aquí es donde ya narro en profundidad otros descubrimientos que también hago y lo que sucede con lo que preguntaba Claudia en el otro programa, los cátaros, esa cruzada contra los cátaros o albigenses, con detalles, con episodios, incluso cómo se lleva a cabo, ¿no?, ese 22 de julio del 1209. Siempre van a aprovechar, la Iglesia Católica va a coincidir en la fecha que es la que se celebra la celebración de la Santa María Magdalena, que es la que veneraban los cátaros, seguían a María Magdalena, igual que luego los templarios, ¿no? El personaje de María Magdalena va a estar siempre como Nuestra Señora, como decían los templarios, a quienes van a adorar, entonces los cátaros también. Bueno, la ciudad primera que van a atacar de una forma despiadada es Béziers, en el sur de Francia, en el Midi. Aquí van a ir los cruzados al mando había un legado papal, se llamaba Arnaud Amaury, este personaje cruel, criminal, y otro que se le va a poner al lado, un conde francés, Simón de Montfort, que luego será el jefe de la cruzada. Cuando van a llegar, o cuando llegan a Béziers, ¿no? Yo ahora voy a adelantarlo todo mucho, pero hay toda una historia que explico bien. Ellos van a atacar haciendo una especie de trampa, van a entrar por una puerta que se les va a abrir por la mañana ese 22 de julio, van a atacar a todas las personas que están, sin respetar niños, o sea, ni edad, ni ancianos, nada de nada, ni religión. De hecho, antes de entrar, Simón de Montfort le pregunta a Arnaud Amaury, el legado papal, dice: señor,
¿qué haremos cuando entremos en la ciudad? Porque habían católicos, no solamente eran cátaros, era una ciudad que había estado protegida, estaba rodeada del río Orb y estaba muy bien protegida desde hacía miles de años, nunca había sido sitiada así, pero nunca habían conseguido entrar. Así que ellos estaban muy tranquilos, los viterrois, que es como se llamaban, de que fueran a entrar, ¿no? Y manda al obispo católico a que les entreguen a 222 cátaros principales, que los entreguen para que los condenen, los sentencien, ¿no? Y así el resto lo dejan. Y toda la población, incluso los católicos, se negaron a entregar a ningún conciudadano. Entonces le pregunta al Simón y le dice a la nota Mauri, para diferenciar a los nuestros, a los católicos, de los herejes, de los cátaros. Y dice, no, matarlos a todos, que cuando lleguen al cielo Dios ya sabrá reconocer a los suyos. Bonita solución, ¿verdad? Sí, pues es lo que hicieron. Entraron y allí, pues, a caballo, cuentan las crónicas que la sangre, la Halle, es la plaza donde el mercado medieval, donde pues en la Halle bajaba los ríos de sangre que llegaban a tapar los tobillos de los caballos, los cascos de los caballos, ¿no? Cuentan las crónicas. Bueno, la gente, como era el día de María Magdalena, se metieron, muchas personas habían entrado ya para la festividad en la iglesia de María Magdalena, que está en este lugar, en esta ciudad, y otras habían ido a la catedral próxima también, al otro lado de la Halle, que es la catedral de San Nazaire. Habían como unas 2.000 o 3.000 personas en total, ahí recluidas. Cuando entraron los cruzados, cerraron las puertas con maderas para que nadie pudiera salir y por las ventanas echaron maderos o teas ardiendo. Los que no mataron a espada y a lanzas con los caballos, sin bajar del caballo, los mataron con el fuego, los quemaron vivos allá adentro, ¿no? Hay una historia tremenda que yo narro allá. Y cuando acabó esta masacre, por la tarde, el legado papal manda un mensajero al papa de entonces, que era Inocencio III. Fijad qué nombre, ¿no? Inocencio. Este hombre le iba mucho la cosa del jarabe de palo. Y le viene a decir, y dice, bueno, su eminencia tal, dice, el día de hoy Dios nos ha acompañado y nos ha favorecido y hemos, en una mañana hemos matado a más de 20.000 almas. Si Dios estará contento porque hemos hecho esta limpieza. Más o menos, viene a decir eso. Es decir, que esta barbaridad, perdona, ya acabo con esto, por lo que de los cátaros que había preguntado el último programa, Claudia le quería responder, hizo que las demás ciudades que protegían a los cátaros, los nobles, aquí era el conde de Foix y ahí era el vizconde Roger Trencabel, el que comandaba, digamos, el señor de estas tierras, pues se fue para la capital de Aude, que estaba en Carcassonne. Aquí pasarían barbaridades que ahora no vamos a entrar, pero todas estas ciudades, al ver lo que hicieron, no les dieron opción de rendirse ni nada, querían escarmentar de tal forma, dar un ejemplo de una crueldad tan grande que la mayoría de las ciudades se rendían. Cuando llegaban ya nadie se enfrentaba a los cruzados. Eran como 30.000 cruzados, entre caballeros, sargentos, seguidores, o sea, fue una barbaridad. Además, la Iglesia, por asistir a las cruzadas, les perdonaban pecados, deudas, en fin, eran 40 días que tenían que estar, la cuarentena que la llamaban. De ahí viene la palabra cuarentena, precisamente, ¿no? De permanecer en las cruzadas durante 40 días y luego quedaban liberalizados de muchas, incluso pecados y impuestos y pagos, ¿no? Por eso acudió tanta gente. De hecho, el propio Papa había hecho algunas bulas permitiendo que los propios villanos, ¿no? La gente de los vasallos del conde Roger VI de Foix y de Toulouse, que fuesen atacados y que le robasen las propiedades que la Iglesia los perdonaba. Todo esto lo cuento un poco por encima. Roba tú que yo te perdono. Sí, todo esto es lo que cuento en este segundo libro, ya con detalles. Entonces, por eso es una jugada, es una partida de ajedrez. Realmente es así lo que pasó en la historia, ¿no? Y lo presento así, pero voy aportando informaciones reales,
con hechos, documentación, incluso nuevas pruebas, nuevas evidencias, sobre todo de qué, de lo que hablábamos en el primer programa, de esa huida de María Magdalena a las Galias, de esa leyenda provenzal, que se conoce como leyenda provenzal, a esa huida que va María Magdalena al sur, que allí va a ir acompañada de Sara, que algunas personas la confunden con la hija de Jesús, María Magdalena. Yo digo un poco así de broma, digo, Jesús hizo muchos milagros, pero no le cambió el color de la piel a nadie, ¿no? Él no era negro, que no pasa nada porque fuera negro, ni María Magdalena tampoco. Entonces, claro, no podían tener una hija novia negra, alta, ¿no? Que no tenía nada que ver. Era la criada, ¿de acuerdo? Y de hecho, cuando, bueno, en el sur de Francia, en esta zona, en Saint-Marie de la Mer, que sería la zona donde llegaría con la barca, pues al cabo del tiempo, sobre el siglo X se construyó una iglesia fortificación, una especie de iglesia castillo casi, donde está diríamos, la capilla de María Magdalena, y en la cripta ahí están enterradas las dos mujeres que acompañaron a María Magdalena, que eran Marta y Salomé, y esta negrita, la Sara, que está como la Virgen Negra de los Gitanos, también le llaman Negra la de Cali, y cada año, para el 24 de mayo, acuden gitanos de toda Europa, sobre todo del este. Ahora en la fotografía que nos pondrá aquí, ahora vemos aquí dentro de la cripta, esa imagen de la Virgen, vemos que está el rostro de color negro, que sería la Virgen de los Gitanos, Sara, está llena de esgotos. A continuación, pues la sacan en procesión hasta la playa, la meten al agua y como que sale del agua y la vuelven otra vez a introducir aquí en la cripta de esta iglesia, ¿no? Es esta tradición que durante miles de años, bueno, casi 2000 años, se ha venido transmitiendo de generación en generación. Pero claro, decían, bueno, esto es una leyenda. Y mi trabajo era demostrar que eso no es una leyenda, sino que ocurrió realmente. Así que en este libro, pues, aporto todas las evidencias. También encuentro, aunque este ya se había descubierto, pero era desconocido, una capilla en un lugar del norte de Barcelona, donde los caballeros templarios van también a pasar y dejar constancia, pero sobre todo los cátaros que habían huido de esta cruzada, los cátaros que van a estar aguantando pues hasta el año 1229, casi 20 años o más, que va a durar toda esta persecución de esta cruzada. Los que huyen lo hacen por un camino, van desde Montsegur, que era uno de los últimos bastiones cátaros, que siempre oímos hablar de Montsegur. Bueno, ¿qué es Montsegur? Bueno, Montsegur y otros castillos. Este no fue el último, pero estuvieron acogiendo para defender a estos cátaros, que ellos no luchaban, no tenían ejército, no peleaban, eran totalmente, antibélicos, todos, sí, armas. De hecho, no comían ni carne, fíjate, eran vegetarianos. Lo único que sí que comían era el pez, el que cogían de los ríos, porque pensaban que nacía de una forma espontánea en los ríos y tal, pero no comían nada de carne, ¿no? O sea, en este caso, no eran como vegetarianos, ¿no? Y realmente, bueno, su doctrina era mucho más acorde con las enseñanzas de lo que predicaba Jesús y María Magdalena. Bueno, pues estos que huyen van a estar durante este tiempo, va a haber un tiempo un poco relajado, se van a ocultar en este castillo. No es que fuera un castillo, es más bien un castro, Montsegur, es una montaña donde los cátaros tenían casi todos los castillos o estos refugios en los picos, parecían nidos de águilas, ¿no? Y van a estar aquí hasta van a ser sitiados en noviembre del 1243 hasta el 1 de marzo de 1244. Habían como unos 500 personas, entre cátaros, servidores, familia, mujeres, tal, y unos 225 cátaros ya perfectos y cátaros. Bueno, uno de los que sería el conde Roger de Toulouse, al final, que era defensor de los cátaros, se ve obligado, para demostrarle al Papa y al rey francés de que está de su lado, porque ya les habían castigado, habían conseguido apropiarse de las tierras de su sobrino
el vizconde Roger Trencabel, y lo habían también asesinado Simón de Montfort, a luchar contra los cátaros. Sitian este castillo y el día 1 de marzo, a un invierno, les dicen que bueno, le dan la posibilidad de marcharse del castillo, de adjurar de la fe cátara y coger la fe, adoptar la fe cristiana católica, y serían perdonados, pues tienen que marchar. Ninguno acepta. Entonces les dan como 15 días de gracia para que se lo piensen y tal, y dicen las leyendas, cuentan, yo en el libro explico ya con detalles, que esa noche antes, el día 15 días era para el 16 de marzo, sería la fecha que ya tendrían que abandonar, huyen 4 cátaros, 4 perfectos cátaros, con el tesoro cátaro. Bueno, aquí se ha escrito mucho, incluso hay buscadores de tesoro por la zona de Rennes-le-Château, que en el libro explico, y por allá. No nos olvidemos de Montserrat, ¿no? Sí, luego tocaremos Montserrat, pero hablamos ahora, acabo lo de Montsegur. Montsegur, que vendría a significar monte seguro, seguro, o así, ¿no? Bueno, el caso es que, claro, yo digo esto, lo aclaro, porque los cátaros no acumulaban ningún tipo de riqueza. Ellos trabajaban el textil, sobre todo, ¿no? Trabajaban para mantenerse, para todo. No aceptaban limosnas, ni diezmos, ni nada de ellos. Además iban descalzos, llevaban un hábito que era de color azul marino o negro con un cinturón, y descalzos, así iban predicando, ¿no? Totalmente en humildad, ¿no? En contraposición a los obispos católicos que iban bajo palio, en caballos o con burros, con servidores, con lujos. Las gentes, cuando veían una cosa, veían otra, pues ¿qué hacían? Se iban con los cátaros. Por eso empezó a tener tanto auge y la Iglesia católica no lo consintió. Entonces dicen, pues si no queréis por las buenas, por las malas, ¿no? Bien, pues aquí los cátaros no tenían ningún tesoro, me refiero tesoro físico, material. Su tesoro era espiritual, ¿no? Y ahí seguramente que los que huyeron fueron el descendiente, el desposini, el que pertenecía al Señor, como en la palabra griega que significa desposini, es decir, el descendiente de Jesús y de María Magdalena, que estaba custodiado por ellos allá. Esos son los que huyeron esa noche anterior, porque claro, pensar, aunque fuesen cada uno que se llevase 4 o 5 kilos de oro, de joyas. Montsegur, ahora vemos aquí la imagen, si nos la ponen, fijaos en la peña que está, allá a lo alto. Hay, no sé si son 800 metros de caída libre, porque además estaban sitiados por los soldados. Bajar por la noche, en invierno, que estaba nevado o con hielo. De ahí no tenía que ser fácil bajar. Vamos, no, es que ya sin ir cargado es casi imposible. Imagínate cada uno con un saco de 50 kilos. Es imposible. O sea, tesoro, los cátaros, aparte que no tenían, es imposible que escapasen con ningún tesoro material. Con lo que fueron, ¿qué es lo que tienen que salvar? Si saben que van a morir porque se van a entregar, no van a adjurar de la fe. Pues sus creencias, el conocimiento que ellos tienen. Eso es lo que escapa de allá de Montsegur, ese 16 de marzo de 1244, que esa mañana pues van a bajar cantando los 225 perfectos, y en la explanada aquí, ahora donde vemos esta cruz cátara, que nos ponen ahora en imagen, aquí se va a conmemorar, es donde se llevó a cabo esta gran hoguera donde quemaron vivos a estos 225 perfectos cátaros. A partir de aquí, ahora últimamente, sobre todo cada año, el 16 de marzo, vienen personas a depositar flores, vemos aquí flores y poesías, escritos para conmemorar esta fecha. Pues bien, los prefectos, no solo de aquí, sino de otros lugares, que huyeron, que se pudieron salvar, hicieron un camino que va desde Montsegur, pasa por Montsegur, va pasando por los Pirineos, el norte de Barcelona, y van pasando hasta la Corona de Aragón. Incluso pasaron muy cerca del monasterio Santes Creus. Van a llegar, luego se van a establecer en lo que sería el maestrazgo. Bien, esto que contaba de los cátaros, porque es muy interesante y para las preguntas que hay, porque vemos que no tiene nada que ver con los bogomilos. No se van a sus tierras, a Bulgaria, se vienen a la Corona de Aragón, y es a donde pertenecía esa zona del sur de Francia actual. Entonces eran condados de la Corona de Aragón o del conde de Barcelona, de Besalú, etcétera, porque aquí eran condes. Yo entiendo que
según tu trabajo de investigación, entiendo que la propia Iglesia no ejecutan asesinan a esos cátaros por hereje, sino lo que buscan es esa estirpe de Jesús o ese conocimiento que tienen sobre quién es el Hijo de Jesús. Sí. Y la excusa era la herejía. Las dos cosas, buscaban las dos cosas. Los cátaros, los herejes cátaros para ellos, era la competencia principal. O sea, si no los eliminan como los eliminaron a la fuerza, pues seguramente ahora no estaríamos en el mundo con la Iglesia Católica como está, ni mucho menos, ¿no? Sería completamente diferente todo, incluso hasta la geografía política habría cambiado, ¿no? Porque el rey Pedro I de Cataluña, segundo de la Corona de Aragón, que fue el que ganó la batalla de Nava de Tolosa a los moros, fue a defender a sus vasallos, que era el conde Roger VI de Toulouse, al vizconde Roger Trencabel en Carcassona, ante Simón de Montfort, el que luego sería este tipo francés, que es un héroe para los franceses, pero para nosotros es un criminal canalla por todo lo que hizo, pero bueno, fue a defender a sus vasallos, ¿no? Y no le permitieron. Y en la batalla de Muret, que se llama, que fue un 13 de septiembre del creo que fue 13 de septiembre, el año, ahora tengo la cabeza, son muchos datos, muchos números. Para memorizar. Bueno, luego ya me saldrá, te lo diré. Entonces aquí perdió la batalla Pedro el Católico, que se le conocía, ¿no? Esa zona era esa parte, toda esta zona del sur de Francia actual, eso pertenecía a la Corona de Aragón. Si él no pierde esa batalla con Simón de Montfort, que además tenía menos soldados que Pedro, él ya vio que iba a ganar aquello, ¿no? Diríamos que se confió tanto que hizo cosas mal y ganó el otro. Y esas tierras se las quedó Francia, luego se las dio el hijo, pelearon los hijos de Simón y el hijo de Pedro el Católico, que sería Jaime I, Jaume I, que conquistó luego Mallorca, las Islas, Menorca, todo esto, Valencia, los moros. Bueno, el Papa estaba prisionero de Simón de Montfort, el hijo de Pedro. El Papa le hizo que lo liberase, pero con la condición de que no recuperase las tierras que había ganado Simón de Montfort a su padre, es decir, a la Corona de Aragón. Lo que era Corona de Aragón, hoy día, si no hubiera perdido esa batalla, llegaría hasta más allá de lo que es Toulouse, la zona por la zona este llegaría casi hasta Lyon, o sea, media Francia actual formaría parte de lo que hoy día es España. De hecho, luego en el libro aquí más adelante cuento lo que se llevó a cabo con el Tratado de los Pirineos en 1659, que se le va a dar el rey Borbón de aquí, de España, a su primo, el francés, para que no le haga la guerra, le va a ceder toda esta parte de lo que es la Cataluña Nord, ¿no? Lo que es el Rosellón, la de lo que estamos hablando, Perpiñán, toda esta zona, y el rey francés les va incluso a prohibir a los catalanes que sigan manteniendo su fuero, que hablen el catalán, etcétera. Por eso tienen que oír también esto y se van a llevar restos de María Magdalena, fíjate, nos aparecerá María Magdalena, para custodiarlas. ¿Dónde? En el monasterio de Santes Creus también. El monasterio de Santes Creus es un lugar, es el punto clave de todo lo que va a suceder con María Magdalena en el sur de Francia. ¿Pudo llegar María Magdalena a Santes Creus? Bueno, puede ser que en algún momento de su vida hubiese estado por la zona. El monasterio de Santes Creus no existía entonces. Piensa que en el siglo I, el monasterio se funda en el 1319, creo. En la zona sí, en la zona es posible. Había unos que sí. restos antes por ahí. Sí, claro. Hay algo anterior. Que hay una leyenda que pulula por ahí que te comenté. Bueno, posiblemente algún que asentamiento romano ahí. y Sí, se puede haber, utilizan los mismos sillares para construir este tipo de y que ermitas, supuestamente iglesias. acogieron a María Magdalena. Esto Bueno, me lo comentó claro. otro escritor, pero estas cosas una que yo habladuría. no he podido encontrar documentación ni pruebas que son 2000 años. Entonces yo siempre me atengo a las pruebas de lo que voy investigando, que encuentro que puedo mostrar. Entonces María Magdalena llegó a Santa María de la Mer, luego su cuerpo fue enterrado en otro pueblecito ya pasado Marsella que se llama San Maximin, en honor precisamente del que sería el primer obispo, que la acompañaba a ella, y él fue el que la enterró en este lugar.
y permaneció oculta hasta el año 1279, que el que sería luego Carlos d'Anjou, el rey incluso de Sicilia y de España, que era de la familia Anjou, dijo que encontró los restos de María Magdalena en San Maximín. Como había una mandíbula, la mandíbula de María Magdalena estaba en el Vaticano, para demostrar que era ella, hizo llevar el cráneo al Vaticano y allí corroboraron que efectivamente encajaba que era María Magdalena el cráneo que habían encontrado, ¿no? La parte que el nolitangere que decían, la parte que le quedaba en el cráneo de piel. Y aquí había una polémica porque hasta entonces, con la invasión de los sarracenos, pues en Vézelay, en una ciudad del norte de Francia, decían que tenían los restos de María Magdalena, pero no era cierto. Claro, todo esto provocaba un negocio de todos los que iban a hacer peregrinaje, como ahora cuando va a Santiago de Compostela, todo esto dejaba mucho dinero a las iglesias y tal. Entonces, aquí había una disputa y se tenía que dejar claro dónde estaban los restos y por qué no era en Vézelay, como habían dicho todos estos siglos. Entonces, los de Vézelay justifican que como los sarracenos habían invadido esta zona, para que no saquearan los restos de María Magdalena y tal, los cambiaron por otros y se los llevaron ellos a Vézelay. Bueno, luego se demuestra que no, que siempre estuvo en San Maximín, y a partir de ese año, 1279, se va a construir la Basílica de María Magdalena en esta ciudad de San Maximín, y ahí está la cripta, que ahora vemos aquí la fotografía de la Basílica, y ahora veremos la de la cripta, unas escaleras, y en esta cripta vemos aquí un sarcófago. Bueno, aquí vemos que a los lados hay dos sarcófagos y en el centro hay uno. Este sarcófago central está hecho de una sola pieza de mármol, que es un granulado muy fino que solo existe en una parte del mundo, y son las canteras imperiales del Mar de Mármara en Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano en el siglo IV, cuando la Iglesia Católica, actual Estambul, efectivamente, cuando se lleva a cabo el Concilio de Nicea y la Iglesia Católica Apostólica Romana pasa a formar parte del Estado. Claro, tú antes me preguntabas en el otro programa, ¿ya se le estuvo a María Magdalena tratando el prostituta? No, porque fíjate que la Iglesia hace trasladar de una sola pieza ese sarcófago, tiene 2 metros y pico de largo por 1 metro y tanto de ancho, o sea, de alto, otro de largo, o sea, es una mole, es una pieza muy grande, y encima de una sola pieza, para trasladar desde Constantinopla, desde Estambul, hasta San Maximín, al sur de Francia. En aquella época, estamos hablando de mitad del siglo IV, 450 aproximadamente, ¿no? Se necesita tener un poder adquisitivo, o sea, económico y administrativo grande para custodiar los restos de una prostituta. Evidentemente que no, porque era la koinonos de Jesús, la que de alguna forma llevó la descendencia de Jesús, era venerada. En el tercer libro, que ahora hablo de él, porque así voy ya enlazando. Nos quedan 10 minutitos. Pues vale. ¿Tenemos mucho más programa? Muy bien, pues así acabo de explicar de la trilogía y alguna pregunta que me haga. Aquí, yo aquí expongo fotografías, documentación, ¿no? Para dejar claro que María Magdalena estará considerada en esos primeros siglos como la koinonos, la esposa de Jesús, con sus descendientes, que tú me preguntabas, que algunos de ellos fueron a hablar con el Papa de entonces, Silvestre I, antes del Concilio de Nicea, en el 318, porque habían empezado a introducir obispos griegos, que no les gustaba a los judíos que introdujeran, ¿no? Y ellos fueron como descendientes de Sposinis, que es la palabra griega que significan los que pertenecen al Señor, a Jesús, ¿no? El Papa le dijo que a partir de entonces, que Jesús no, que ahora era el emperador Constantino el que había sido designado por Dios para representarlo en la tierra. Todo esto que yo lo publico en el tercer libro, que se titula... Sí, la revelación, ¿no?, del Santo Grial. La revelación del Grial Viviente. Del Grial Viviente, perdón. Entonces aquí vemos la portada del libro. Páginas. Este tiene 700 páginas, casi 690. Es un libro muy especial que me llevó años, donde hay 100 y tanto, no sé cuántos, 100 y pico capítulos. Cada capítulo es una revelación, de hecho. Es decir, que aporto las pruebas, las evidencias sobre temas que habían quedado ocultos o que se habían de alguna forma modificado, adulterado, y dar respuesta a muchas de estas preguntas. Muchas personas
bueno, me han felicitado, están contentos porque han encontrado muchas respuestas que buscaban y no encontraban, ¿no? Y es este libro, como te digo, el que cerraba esta trilogía que te comenté: el legado de María Magdalena, el triunfo de María Magdalena, jaque mate la Inquisición y la revelación del Grial viviente. Y yo pensaba que con estos 3 libros ya, pues de alguna forma, había abarcado todo lo que es la historia del personaje, la relación de María Magdalena con Jesús, la descendencia, pero bueno, luego me di cuenta que no, tampoco. Hay mucho más. Luego tenemos este. Y bueno, sí, ahora Es que tiene aquí Claudia es el último que publiqué sobre el personaje de María Magdalena. Muy interesante también la portada. Este lo presenté como una novela, la Operación Pegasus, el Caballero del Grial, porque aquí hay información que ya me pasó con el primero, porque decían, pero ¿cómo podías saber esto si no se conocía, si estaba? Claro, a veces te encuentras que se producen diálogos, como yo le llamo, de besugos, ¿no? Y digo, no quiero entrar en diálogos, en discusiones de este tipo. Voy a decir que es una novela. Los que me conocen, que han leído mi libro, ya lo saben, que por demás hay fotografías, hay muchas fotografías y datos, ¿no? Pero así me evito discusiones absurdas, ¿no? Y lo importante es que la gente disfrute con el libro, encuentre la respuesta que quiere. Y yo creo que por lo que estoy leyendo, me están comentando, pues sí, tiene mucha aceptación y éxito. Y aquí, pues, en este libro narraría ya de una forma diferente a la trilogía, por eso lo mantengo al margen, pues todo lo que sería las reencarnaciones sucesivas del espíritu de María Magdalena, desde la crucifixión de Jesús hasta nuestros días, en diferentes personajes en la historia. Que eso podemos hacerlo para un próximo programa y ver hasta dónde nos han llegado esos descendientes de Jesús, ¿no, José Luis? Dice, podríamos abarcar un programa más para ver hasta dónde nos llegan, sobre todo porque yo creo que muchos de los que nos están viendo han quedado decepcionados saber que Jesús no tuvo una hija, no fue Sara, sino que tuvo un hijo. Hay poca gente que sabía eso. Bueno, un hijo no, yo no puedo afirmarlo, pero no. basándome en las fotografías y la documentación que aporto, fueron 2 hijas gemelas. 2 hijas gemelas. ¿Las que tuvo? Con María Magdalena. Puede ser que tuviese un hijo antes. ¿Por qué? Porque Jesús, como rabino que era y judío, estaba obligado a estar casado. Eso es lo que yo... Ningún judío rabino, bueno, y más de 18 años, un judío de 18 años tenía que estar casado por fuerza. Si no, un judío que no estuviera casado y no tuviera hijos, tenía un problema, 2 problemas. Uno, porque era gay, o 2, porque estaba incumpliendo la principal ley de Dios, el mandamiento, que era crecer y multiplicaos, que decía. Entonces, todos los judíos tenían que tener hijos, ¿no? Esto era, como diríamos hoy día, una cláusula indispensable en el contrato. Así que un judío como Jesús, que encima era rabí, tenía que estar casado por fuerza y además tener hijos. Sí, además es así. Pues José Luis, Claudia, queda tanto por hablar, tanto, que yo estoy seguro que no van a ser 2, ni 3, ni 4. Yo creo que vamos a tener muchas más veces aquí a José Luis Jiménez. José Luis, muchas gracias una semana más por haber aportado lo que estás aportando. Nos queda mucho por hablar todavía, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir hablando sobre la figura esa de Jesús de Nazaret, María Magdalena, esa figura. Claudia, yo te prometo que la semana que viene vas a preguntar tú. Porque con José Luis ya lo habíamos dicho al principio del programa. A muchas preguntas ya las ha respondido él. Sí, pero te quedan muchas todavía ahí en el papel por preguntar. Sí, hay unas cuantas. José Luis, te seguiremos preguntando la semana que viene. Hablaremos sobre la estirpe de Jesús. Muy bien. María Magdalena. Así que ustedes ya lo saben. Si quieren seguir conociendo la historia, la verdadera historia de María Magdalena, no sobre lo que estaba escrito, sino sobre trabajos de investigación de José Luis Jiménez, esa eminencia sobre María Magdalena, les invito a que la semana que viene continúen aquí con nosotros. Así que hasta la semana que viene.